Me encanta la ciencia ficción por muchas razones, pero para no hacer el cuento largo, dejémoslo en que soy bien ñoño y ya. El problema de ser fan de un subgénero de ficción es que, al consumir mucho de él, después de un rato, es difícil que él mismo pueda sorprenderte o emocionarte tanto como lo hizo al principio. Esto lo digo porque, como fan de la ciencia ficción, Resistencia termina siendo una muy buena representación del género sin necesidad de formar parte de una franquicia ya establecida. Y honestamente, como van las cosas en el cine comercial en la actualidad, esto por sí solo ya tiene mucho mérito en mi opinión. Pero al mismo tiempo me es difícil no ver todos los elementos que vienen inspirados de un sinnúmero de otras obras de ciencia ficción. En Resistencia, veremos a un hombre tratando de proteger a una inteligencia artificial. Después de una catástrofe provocada por una inteligencia artificial, la humanidad y las máquinas se ven enfrascadas en un conflicto bélico. Joshua Taylor es un militar al que se le ha encomendado encontrar y capturar el prototipo de un arma creada por las máquinas que podría poner fin a la guerra. Sin embargo, el soldado queda sorprendido al descubrir que dicha arma en realidad es una avanzada inteligencia artificial albergada en el cuerpo robótico de una niña. Motivado por razones personales, Joshua deberá decidir qué hacer con la niña, decisión que bien podría dictar el futuro de toda la raza humana. Aunque parezca que la sinopsis anterior revela más de lo que debería, afortunadamente la trama es mucho más compleja y profunda de lo que una simple descripción puede ilustrar. No iría tan lejos como para llamar a la historia difícil de seguir. La película hace un muy buen trabajo al establecer a los personajes, las relaciones entre ellos y sus motivaciones, algo que es mucho más difícil de lo que suena, además de que logra hacerlo de manera muy rápida y efectiva en unas cuantas escenas al principio del filme, que también nos dan el contexto del mundo en el que se desarrolla la historia misma. Sé que suena contradictorio, pero el ritmo es bastante rápido sin llegar a sentirse acelerado, y esto es una constante durante toda la película. En un momento en el cine comercial donde los efectos visuales espectaculares son cosa de todos los días, Resistencia logra sorprender con los suyos, no porque sean algo nuevo nunca antes visto, sino porque la producción sabe usarlos de manera efectiva. Honestamente, no sé de dónde empiezan los efectos por computadora y dónde los prácticos, pero la combinación de ambos hace que estos sean verosímiles con el mundo y contexto en que se nos presentan. A diferencia de muchas otras películas del género, cualquier cosa de Marvel en los últimos años. Aquí, las escenas nunca se convierten en una cacofonía incomprensible de luz y sonido, pero no pierden esa estética futurista tan característica del propio género de la ciencia ficción. Y siguiendo mi impulso por quejarme de cualquier cosa, como dije al principio, la película toma mucha inspiración de otras obras del género, lo cual no está mal. La ciencia ficción en sí misma constantemente se retroalimenta de sí misma. Y aunque no diría que ninguna de sus nociones es un vil plagio, pienso que muchas de las ideas que plantea el filme se ven mejor desarrolladas en otros proyectos. Parte de, en unas enormes comillas, problema, es que la cinta quiere implementar muchos elementos al mismo tiempo, y por lo mismo, no todos pueden ser desarrollados y expuestos con el mismo cuidado. Es el clásico caso de, como dicen en mi rancho, el que mucho abarca, poco aprieta. No les voy a mentir, mi primera impresión de esta película no era tan favorable. Al comienzo, no podía más que enfocarme en los elementos clásicos de la ciencia ficción que se utilizan a lo largo de la cinta y poco más, tachándolos de clichés ya vistos muchas veces antes. Sin embargo, es hasta que me puse a analizar y escribir el guión de esta reseña cuando me di cuenta de que la producción tiene mucho más que ofrecer que la simple suma de sus partes. Algo muy importante en cualquier medio narrativo no es el qué se cuenta, sino cómo se cuenta, y aunque Resistencia sí tiene muchos elementos bastante conocidos dentro de la ciencia ficción, el filme logra presentarlos de manera interesante y entretenida. No sé si Resistencia esté destinada a convertirse en un clásico, una película de culto, o será condenada al olvido, como muchas otras producciones de ciencia ficción en el pasado, pero de que es un muy buen representante del género, eso no lo duden. Quisiera decir que la amé, pero no puedo dejar de pensar que su ambición de tocar tantos temas a la vez termina perjudicando más de un hilo narrativo. Pero seamos sinceros, tal vez soy demasiado exigente últimamente. No la amé, pero sí me gustó. Si son fans de la ciencia ficción, creo que deben verla. Y si no lo son, pienso que si le dan una oportunidad, quizá terminen sorprendidos para bien. Resistencia. 3 de 5. Buena. ¿Mejor que?
cualquiera de las secuelas de Terminator después de la segunda. Ghost in the Shell, Vigilante del Futuro. Réplicas. 65, Al borde de la extinción. No tan buena como Terminator 2, El juicio final. Ghost in the Shell. Animatrix. Niños del Hombre. Distrito 9. Elysium. Chappie. Blade Runner 2049. Battle Angel, La última guerrera.